Durante más de 100 años, la historia del Titanic pareció estar grabada en piedra. Una trágica historia esculpida en la historia contada en películas, museos y leyendas susurradas. Pero en la oscura helada, a casi 4.000 metros por debajo del Atlántico, un equipo de científicos acaba de cambiar el guión. Utilizando una tecnología de escaneo tridimensional asombrosa, han creado un gemelo digital completo del naufragio del Titanic. Lo que encontraron a esas profundidades destruye lo que pensábamos que sabíamos y revela secretos que ponen la historia patas arriba. Si pensabas que todos los misterios del Titanic habían sido resueltos, piénsalo de nuevo. Devolvieron la vida a los fantasmas del Titanic. Durante décadas, la historia del Titanic pareció completa. Desde documentales hasta visitas a museos, cada detalle fue examinado, al menos eso pensábamos. Mientras tanto, la verdadera evidencia permanecía en la oscuridad, a casi 4.000 metros por debajo, invisible e intocable, y fuera del alcance incluso de los exploradores más valientes. En 2025, todo eso cambió. No porque alguien buceara más profundo, sino porque alguien finalmente vio el naufragio con nuevos ojos. Un conjunto de ojos digitales impulsados por fotogrametría y una curiosidad implacable. La misión comenzó como una asociación entre empresas de ingeniería de aguas profundas, National Geographic y Atlantic Productions. Su objetivo era audaz: mapear todo el naufragio, cada remache y sombra, no solo por exhibición, sino para responder a los misterios que generaciones de buzos y soñadores solo habían adivinado. Desplegaron una pequeña flota de submarinos robóticos, cada uno cargado con cámaras multiespectrales, láseres y software de mapeo 3D. Los submarinos cruzaron el sitio en una cuadrícula metódica durante semanas, tomando más de 700.000 fotos desde todos los ángulos posibles y recolectando 16 terabytes de datos visuales. Esto no fue solo un escaneo. Fue, en palabras de un ingeniero, una resurrección, una forma de viajar en el tiempo, hasta la misma noche en que el Titanic desapareció. A medida que las primeras representaciones salieron a la luz, incluso los expertos más endurecidos quedaron atónitos. La proa, aún majestuosa y erguida, apuntaba hacia Nueva York, a la que nunca llegó. Barandillas dobladas, escotillas abiertas y cadenas de ancla enrolladas como si esperaran órdenes. Pero viajas solo 600 metros y te encuentras con la popa. Un esqueleto destrozado, cubiertas colapsadas, calderas y motores arrancados y arrojados por el fondo del océano. Entre los dos, un estrecho corredor de 5.000 artefactos formó un rastro de escombros inconfundible, como migas de pan marcando la agonía final del Titanic. ¿Qué hace que esto sea tan poderoso? Por primera vez puedes acercarte a un rematch, ver un zapato de niño o leer el logotipo desvanecido en un juego de té. Más que eso, puedes rastrear exactamente dónde aterrizó cada pieza, dando a los expertos una línea de tiempo forense del desastre de maneras nunca antes posibles. El modelo digital tan preciso que puedes contar los dientes de un engranaje o detectar una marca de quemadura en el cableado desmintió instantáneamente algunos de los viejos mitos. Una de las mayores revelaciones fue que la ruptura del barco no fue el dramático chasquido de un segundo que se muestra en las películas. El escaneo muestra una secuencia brutal y prolongada, vigas de acero retorciéndose, cubiertas plegándose sobre sí mismas, maquinaria lanzada cientos de metros mientras la popa giraba violentamente durante el descenso. La proa, en contraste, se enterró con gracia en el barro, como si aún buscara la superficie. Esto explicó por qué las dos mitades se veían tan diferentes y por qué las pertenencias personales de las habitaciones más grandiosas terminaron en el mismo lugar de descanso que la pala de un cargador de carbón. Con cada paso de los submarinos, nuevos detalles comenzaron a enfocarse. Había habitaciones que nunca antes habían sido vistas por cámaras, corredores, donde el cableado derretido aún se aferraba a las paredes, y literas colapsadas con equipaje enredado en una red de escombros. La precisión de esta tecnología permitió a los investigadores
reconstruir dónde debieron haber estado la tripulación y los pasajeros a qué se aferraron en sus últimos momentos y cuán rápido se desarrolló el caos. Pero por extraordinarios que sean, estos descubrimientos visuales conducen a preguntas aún más grandes. Si el exterior del Titanic contaba una nueva historia, ¿qué revelaría una mirada más cercana en el interior, especialmente en las salas de máquinas y sistemas eléctricos, sobre la última resistencia del barco? ¿Era la historia de heroísmo y tragedia aún más compleja de lo que nos dimos cuenta? Con un último barrido de los submarinos, el enfoque se desplazó de los corredores fantasmas al verdadero campo de batalla de las últimas horas del Titanic. La sala de máquinas y la valiente tripulación que luchó por mantener viva la esperanza mucho después de que otros se hubieran rendido. Si pensabas que la superficie era impactante, espera a ver lo que el escaneo digital expuso profundamente por debajo de la cubierta. Justo cuando los investigadores pensaban que lo habían visto, todo lo que sucedió en las salas de máquinas cambió el destino de todos a bordo. Y finalmente, la evidencia ha salido a la luz. La batalla final del Titanic bajo la cubierta. En cada reescritura de la trágica historia del Titanic, el enfoque siempre ha estado por encima de la cubierta. Nos imaginamos a pasajeros frenéticos corriendo hacia los botes salvavidas a la banda, tocando valientemente mientras el Atlántico reclamaba el barco, y a oficiales intentando mantener el orden mientras el caos se acumulaba a su alrededor. Pero ¿qué ocurrió realmente en lo profundo en el vientre del barco donde el latido del Titanic pulsaba con fuego y vapor? Hasta hace poco, gran parte de esa historia quedó a la especulación y a la ocasional nota al pie. Ahora, con la llegada de la revolucionaria tecnología de escaneo tridimensional, esas sombras se han levantado y lo que ha surgido es una historia de casi inimaginable valentía y sacrificio. El Titanic no era solo un transatlántico de lujo, era una planta de energía flotante impulsada por 29 calderas, más de 150 hornos y algunos de los motores de vapor de reciprocidad más grandes jamás construidos en ese momento. Los espacios de ingeniería eran vastos, laberínticos y peligrosos incluso en aguas tranquilas, y mucho menos cuando el agua comenzaba a entrar por el casco. Para los fogoneros, cargadores y ingenieros que trabajaban abajo la vida, ya era un ciclo agotador de sudor y agotamiento. Trabajaban turnos de 12 horas rodeados de calor que podía ampollar la piel y un ruido tan intenso que sacudía los huesos. Sin embargo, en esas últimas horas enfrentaron un desafío para el que ningún entrenamiento podría haberlos preparado. El nuevo escaneo, compilado a partir de más de 700,000 imágenes de alta resolución, trajo los niveles inferiores a un enfoque con una intimidad que habría sido inimaginable incluso hace una década. Los investigadores forenses encontraron las rejillas metálicas en la sala de calderas número 2 dobladas hacia adentro, evidencia de que el calor y la presión no disminuyeron incluso cuando el agua penetró en el compartimento. La única forma en que esto podría haber sucedido, dicen los expertos, es si los hombres de servicio continuaron alimentando las llamas y atendiendo las calderas, mucho después de que otros habían huido hacia las cubiertas superiores. Estos hombres eran los guardianes de la fuerza vital del Titanic, y su negativa a abandonar sus puestos dio a cientos de personas sobre ellos una oportunidad de sobrevivir. Piensa en lo que eso significó en términos prácticos. Cada minuto extra que las luces permanecieron encendidas. Cada momento que las bombas continuaron luchando contra el implacable flujo de agua helada del Atlántico significaba que otro bote salvavidas podría ser lanzado. Otro niño podría ser entregado a la seguridad. Otro grupo de pasajeros desesperados podría abrirse camino a través de los laberintos de los corredores hacia la esperanza. Sin esos hombres cuyos nombres ahora se han recuperado parcialmente a través de listas de tripulantes y tributos de sobrevivientes, gran parte del orden en las cubiertas del Titanic habría colapsado en pánico ciego. Un sobreviviente, Lawrence Beasley, escribió más tarde: las luces firmes y reconfortantes nos dieron valor.
Solo más tarde me di cuenta de que alguien tuvo que pagar por esa calma con sus vidas. Los detalles que emergen del escaneo pintan un retrato casi cinematográfico de la última hora del barco. La sección de popa destrozada reveló una pista que ninguna expedición anterior había detectado. Una válvula de vapor manual bloqueada en la posición abierta, oculta entre tubos retorcidos y pasarelas colapsadas. En ingeniería marítima, esa válvula era un salvavidas que alimentaba vapor desde las calderas a los dínamos del barco que alimentaban el sistema eléctrico. Sobreviviente tras sobreviviente, recordaba las bombillas eléctricas ardiendo contra la oscura noche parpadeando, pero negándose a apagarse hasta el final. En el pasado los escépticos desestimaron esto como una exageración poética. Ahora el análisis metalúrgico muestra que es la verdad literal. Los hombres en las salas de máquinas tomaron una decisión consciente de mantener los generadores funcionando el mayor tiempo posible, comprando tiempo no para ellos, sino para extraños que nunca conocerían. Ingenieros eléctricos forenses que revisaron el modelo tridimensional encontraron algo más escalofriante. Cableado quemado y cajas de conexión corroídas cerca de la estación de energía delantera. A diferencia de los daños por fuego aleatorio, estas marcas mostraron un patrón de sobrecarga. Los ingenieros habían redirigido deliberadamente la corriente a través de circuitos de respaldo, manteniendo la red eléctrica del barco viva tanto como pudieron. Algunos de estos cables estaban fusionados por el calor, evidencia de que alguien tomó el tiempo incluso, mientras el agua subía hasta sus rodillas, para mantener el delicado equilibrio de poder y luz. Si los hombres hubieran abandonado sus puestos incluso 15 minutos antes, las cubiertas del Titanic habrían sido sumidas en un caos completamente oscuro. Este heroísmo silencioso y meticuloso contrasta con el pánico y la confusión arriba. Historiadores que revisitan las investigaciones oficiales británicas y estadounidenses sobre el desastre han encontrado testimonios de sobrevivientes que ahora tienen más sentido. Mujeres y niños corriendo hacia los botes salvavidas recordaron que el barco se sentía vivo, incluso mientras moría. Muchos asumieron que era solo el recuerdo del terror, pero ahora está claro. El sentido de orden, la última calma, fue comprado por los ingenieros fogoneros y cargadores que se quedaron atrás, sabiendo que no había salida. Sus nombres rara vez se mencionaban en los titulares, sus historias a menudo enterradas bajo relatos de aristócratas y millonarios, pero el escaneo de 2025 está cambiando esa narrativa para siempre. Al profundizar en estos espacios, los investigadores reconstruyeron la línea de tiempo. El impacto del iceberg había abierto 6 de los compartimentos estancos del Titanic, un número fatal que condenó al barco. Sin embargo, con cada minuto que pasaba, la tripulación de abajo luchaba contra lo inevitable. Las salas de calderas fueron rápidamente abrumadas por el mar en aumento. En el calor opresivo y el vapor, los hombres lucharon por tirar carbón, redirigir la presión y hacer funcionar las bombas, incluso mientras el agua helada mordía sus tobillos. La anulación manual de la válvula de vapor no fue un accidente. Fue un acto calculado, quizás realizado por el ingeniero jefe o un asistente de confianza, sellando los destinos de aquellos abajo por la leve esperanza de salvar a los que estaban arriba. Las historias recogidas de la tripulación sobreviviente pintan un cuadro aún más vívido. El cargador Walter Hearst, uno de los pocos miembros de la tripulación de la máquina que logró salir, describió el caos en esos últimos minutos. El agua entraba rápido, el sonido era como un trueno y por todas partes los hombres gritaban tratando de hacerse escuchar sobre el rugido. Pero los ingenieros estaban tranquilos. Simplemente siguieron trabajando. No sé cómo lo hicieron, pero las luces permanecieron encendidas. Era como si estuvieran luchando contra la noche misma. El relato de Hearst coincide perfectamente con la nueva evidencia. El profesionalismo y sacrificio de la tripulación de ingeniería marcaron la diferencia entre la vida y la muerte para cientos en la cubierta. El impacto emocional de estos descubrimientos es profundo.
Durante más de un siglo, la historia del Titanic fue una tragedia dominada por la pérdida y las preguntas. ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? ¿Por qué el barco navegaba tan rápido? ¿Por qué la ayuda llegó demasiado tarde? El escaneo digital, en su clara y silenciosa claridad, responde a una pregunta diferente. ¿Quién mantuvo su posición cuando la esperanza se había ido? ¿Quién convirtió un desastre técnico en un acto de humanidad desafiante? Las imágenes de rejillas torcidas, cables quemados y una sola válvula abierta cuentan una historia que las palabras nunca podrían expresar completamente. En el metal congelado de la tumba del Titanic, los héroes no reconocidos finalmente reciben su merecido. La experta en seguridad marítima, la doctora Elaine Barnes, una de las consultoras que se trajo para interpretar el escaneo, lo resumió mejor en su informe. El verdadero legado del Titanic no está solo en cómo se perdió, sino en los hombres que compraron tiempo con sus vidas. No basta con decir que fueron valientes. Fueron la línea entre la supervivencia y el olvido. La evidencia respalda su afirmación. 30 o más hombres permanecieron debajo de la cubierta para luchar una batalla perdida contra el mar. Retrasaron lo inevitable y al hacerlo cambiaron el resultado para cientos de almas. Pero la nueva tecnología no solo ha reivindicado a los héroes olvidados, también ha expuesto cuán cerca estuvo el Titanic de un final diferente. Los ingenieros han calculado que si los generadores hubieran fallado incluso 10 minutos antes, el caos habría reinado en la cubierta. No habría habido luz para la evacuación, ni energía para las bombas, ni oportunidad para que los oficiales mantuvieran el orden. El margen de supervivencia se midió en milímetros de acero en la posición de una válvula. En el último parpadeo de electricidad, pequeñas variables esperaban con vida o muerte. Esta revelación arroja una nueva luz sobre las consecuencias. Cuando la proa del Titanic finalmente se hundió bajo las olas, la sección de popa se elevó alto iluminada hasta casi el último momento. Los testigos en los botes salvavidas describieron un extraño resplandor dorado desde las ventanas, un surrealista faro contra la noche. Durante décadas esa imagen persistió como un mito. Ahora es un hecho. La última resistencia de la tripulación de la máquina del Titanic está grabada en la propia arquitectura del naufragio, preservada no solo en la leyenda, sino en metal y cable. A medida que los investigadores seguían el rastro forense a través de corredores retorcidos y paneles chamuscados, se dieron cuenta de que la verdadera historia del Titanic no se trataba de un fracaso, sino de resistencia. El escaneo nos ha dado una nueva forma de leer las últimas horas, una crónica de elección, sacrificio y la más alta forma de coraje. Si alguna vez hubo una pregunta sobre si el heroísmo podía existir en la oscuridad, los ingenieros no reconocidos del Titanic nos han dado la respuesta escrita en remaches y hierro. Sin embargo, incluso mientras el mundo digiere estas revelaciones, el escaneo apunta a nuevos misterios. ¿Por qué con toda esta valentía y habilidad fracasó el barco tan completamente? ¿Qué papel jugaron el diseño y la construcción? ¿Estaba el Titanic condenado por el destino o por defectos que nadie vio venir? El siguiente capítulo se aleja de la historia humana hacia la mecánica, una autopsia forense del propio barco. A medida que los científicos utilizan el escaneo para simular la ruptura y analizar los márgenes más pequeños que separaron la supervivencia del desastre, la historia se vuelve aún más asombrosa. Cuando las luces parpadearon y las últimas bombas soltaron su último suspiro, fue el propio esqueleto del Titanic el que la condenó antes de que zarpara. La respuesta yace en el metal retorcido y las cubiertas destrozadas donde el destino, la ingeniería y la determinación humana se encontraron en las horas más frías de la historia. Lo que sucedió a continuación no solo sorprendería a los sobrevivientes, sino que obligaría al mundo a repensar todo lo que sabía sobre el mayor naufragio de todos los tiempos. Anatomía de una catástrofe. ¿Cómo se partió realmente el Titanic? Mientras los ingenieros del Titanic hacían su última resistencia debajo de la cubierta, un tipo diferente de batalla se desarrollaba arriba.
La implacable física del hierro frío, el agua en aumento y la fuerza bruta del Atlántico. Durante un siglo, artistas y cineastas han tratado de capturar ese horrible momento en que el barco se partió en dos. Todos hemos visto las imágenes dramáticas, la proa hundiéndose, la popa levantándose hacia el cielo, personas aferrándose a las barandillas, mientras el mayor transatlántico del mundo desaparece bajo el agua negra. Pero ¿qué reveló realmente el nuevo escaneo? Por primera vez nos brinda una repetición forense, cuadro por cuadro, de la destrucción del barco, una que pone patas arriba décadas de especulación. Todo comienza con lo que el escaneo llama la catástrofe delgada como papel. Durante años se pensó que el iceberg había desgastado un enorme agujero en el casco del Titanic, pero la verdad es casi más escalofriante. El modelo tridimensional describe el daño con precisión científica. 6 largas y delgadas hendiduras, algunas de no más de unos pocos milímetros, que se extienden a lo largo de casi 300 pies del lado de estribor. Imagina una serie de cortes quirúrgicos corriendo paralelos a la línea de flotación, cada uno lo suficientemente grande como para permitir que el Atlántico Norte se filtrara un compartimento a la vez. Esta no es una historia de una sola brecha catastrófica, sino de muerte por 1000 cortes, un barco que se desangraba en cámara lenta, mientras todos arriba intentaban escapar de lo inevitable. El escaneo nos permite ver lo que el agua hizo al acero. A medida que los compartimentos se inundaban, la proa del Titanic se asentaba más profundo, tirando de la popa hacia arriba en un ángulo cada vez más agudo. Ingenieros estructurales, realizando simulaciones basadas en las medidas digitales exactas, describen la agonía del casco como una tormenta perfecta de tensiones. El inmenso peso de los compartimentos delanteros, la flotabilidad de la popa y la implacable subida del agua sobre cada mamparo estanco. El barco fue diseñado para sobrevivir a 4 compartimentos inundados. El iceberg comprometió 6. Ese margen delgado hizo toda la diferencia. Ahora imagina cómo se veía y sonaba esto. Los sobrevivientes en el último bote salvavidas hablaron de un sonido como nada que jamás hubieran oído, un gran rugido quejumbroso como 1000 trenes de carga, como lo describió uno. Estaban escuchando la columna vertebral central del barco romperse, una secuencia que el escaneo muestra que no fue rápida ni limpia. En cambio, el modelo tridimensional revela un desenredado lento y violento, la proa arrastrada hacia abajo, la popa retorcida y estirada. Y luego, en cuestión de segundos, que parecieron una eternidad, toda la estructura falló. En el núcleo mismo del naufragio, los investigadores rastrearon un patrón de tensión torsional, una espiral de fatiga del metal que se enroscaba a través de la columna vertebral del barco. Cubierta por cubierta, el escaneo documenta la secuencia. Vigas deformándose, placas de cubierta plegándose como origami, mamparos, cediendo bajo cargas que nunca debieron soportar. En algunos lugares el casco se desgarró con tanta violencia que piezas de acero se curvaron sobre sí mismas como papel quemado en un fuego. El sitio del naufragio preserva este momento perfectamente. La proa erguida y triste está incrustada profundamente en el sedimento, casi a la altura de una cubierta completa por debajo del fondo marino, como si el barco intentara seguir adelante mucho después de que debería haber parado. La popa, en contraste, es un montón destrozado y colapsado, sus cubiertas aplastadas en una ruina desordenada que aún parece irradiar energía. El escaneo no solo cuenta una historia de destrucción, sino de tiempo. Al analizar la posición de los escombros, los contenedores de carbón, las bañeras, las barandillas de las escaleras e incluso el equipaje personal, los arqueólogos marinos pueden reconstruir ahora el camino de la ruptura. A medida que la popa se retorcía libre, se colapsaban secciones enteras de la parte media, atrapando todo y a todos los que aún estaban dentro. El colapso fue tan poderoso que vaporizaron partes de la estructura central
esparciendo fragmentos sobre un campo de escombros de casi 600 metros de ancho. Los expertos forenses lo describen como una autopsia mecánica. Cada panel desgarrado, cada viga torcida, una pista en una línea de tiempo de desastre. Aquí es donde la historia humana regresa incluso en el silencio de las profundidades. Dentro del naufragio, los investigadores vieron rastros de las personas que lucharon y perecieron en esos últimos segundos. Una habitación de literas colapsada con marcos de cama de metal, aún enredados, sugiere miembros de la tripulación incapaces o reacios a abandonar sus puestos. Los restos de una escalera retorcida y caída en medio del colapso sugieren el mismo momento en que la estructura falló y la esperanza desapareció. Los relatos de sobrevivientes sobre luces parpadeando, mientras el barco se rompía, ahora se corresponden con evidencia forense, marcas de quemaduras cobre fusionado y cicatrices de arco en cajas de conexión congeladas en su última lectura. Sin embargo, incluso en la ruina, el escaneo expone una serie de casi milagros. La relativa intactez de la proa sugiere que a pesar de la inundación catastrófica, los diseñadores del barco habían logrado algo notable. El casco se mantuvo unido mucho más tiempo de lo que la lógica podría predecir. La misma fuerza que hizo que el Titanic fuera insumergible en términos de marketing, también fue lo que retrasó lo inevitable, permitiendo la evacuación de más botes salvavidas. Solo fue cuando el ángulo ascendente de la popa alcanzó un punto de inflexión. Algunas estimaciones lo sitúan en más de 30 grados, que las fuerzas se volvieron demasiado grandes y comenzó la ruptura final. Una de las revelaciones más inquietantes del escaneo es la rotación de la popa. A medida que la proa se hundía, bolsas de aire atrapadas en los compartimentos traseros convirtieron la popa en una concha giratoria y colapsante. La popa no simplemente cayó, se retorció, giró y luego se estrelló con una velocidad devastadora, aplastando todo lo que había dentro. Los escombros de este colapso fueron arrojados hacia afuera, creando un corredor de escombros que ahora está mapeado en detalle por primera vez. Entre los desechos, una sola silla de cubierta atascada en un pasillo colapsado. Incluso los restos maltrechos de la sala Marconi, donde se enviaron las señales de socorro del Titanic en sus últimos momentos. La experta forense marina, la doctora Emily Kenson, quien dirigió parte del análisis del escaneo de 2025, lo describió con una especie de asombro. Esto no fue una ruptura limpia y única. Fue una secuencia, cada fallo llevando al siguiente, un efecto dominó de ingeniería llevada al límite. Puedes rastrear el momento del colapso no solo en metal, sino en la forma en que las pertenencias, la maquinaria e incluso los restos humanos fueron esparcidos. El equipo de Kenson identificó los lugares donde el colapso fue más intenso, lugares que algún día podrían responder preguntas persistentes sobre la construcción del Titanic y su destino final. Pero ¿qué significa todo esto para la historia más amplia del Titanic? Por un lado, vindica un puñado de relatos de sobrevivientes que habían sido desestimados durante mucho tiempo como exageraciones o confusiones. Varios testigos de botes salvavidas juraron que vieron el barco romperse antes de hundirse, una afirmación que los expertos debatieron durante décadas. El modelo tridimensional confirma que esto es exactamente lo que ocurrió. La división fue gradual, desigual y visualmente dramática. El descenso final de la popa fue un torbellino de metal y caos, un final apropiado para un desastre construido sobre 1000 pequeñas decisiones tanto heroicas como trágicas. Y sin embargo, con cada revelación, nuevos misterios surgen. ¿Dónde, por ejemplo, están las piezas faltantes de la parte media del Titanic? El escaneo encontró bolsillos vacíos en el campo de escombros, lugares donde partes críticas del barco simplemente desaparecieron. Algunos expertos creen que estas secciones se desintegraron bajo presión. Otros sospechan que están tan profundamente enterradas en sedimento que siguen siendo invisibles incluso ahora. Estas preguntas no son solo técnicas, importan, porque cada pieza faltante
podría revelar más sobre por qué fracasó el Titanic y cómo se pueden prevenir futuros desastres. ¿Qué hay del mito del diseño insumergible del barco? El escaneo tridimensional ofrece una lección sobria. El doble fondo del Titanic y los compartimentos estancos innovaciones para su época pueden haber contribuido a la forma en que se destruyó. En lugar de hundirse como una unidad única, la estructura del barco transfirió tensiones de maneras que nadie predijo, creando las condiciones para una ruptura lenta y violenta. Al final, las características de seguridad diseñadas para salvar el barco pueden haber acelerado su desaparición. Una trágica ironía escrita en cada viga curvada y costura rota. Las historias humanas no terminan aquí. Cada artefacto mapeado en la reconstrucción digital sirve como un recordatorio de las vidas interrumpidas por el desastre. Un investigador sosteniendo un escaneo de un juguete de niño encontrado entre los escombros lo expresó claramente. El Titanic no es solo una advertencia sobre la tecnología, es un memorial a todos los que confiaron, trabajaron o soñaron a bordo. El diseño de la recuperación ahora se lee como una lección de historia sobre riesgo, ambición y el alto precio de la arrogancia. Y si pensabas que los últimos momentos del Titanic eran dramáticos, lo que yace bajo el barro, y el óxido puede aún contener las mayores revelaciones. Con cada nuevo paso de sonar y cada píxel añadido al modelo digital, los investigadores se acercan más a resolver los últimos misterios. ¿Podrían las piezas de motor faltantes y los compartimentos desaparecidos responder a la pregunta centenaria? ¿Estaba el Titanic condenado desde el principio o fue deshecho por una tormenta perfecta de error humano y fuerza natural? La búsqueda de respuestas no ha terminado. Vamos a adentrarnos aún más en el corazón del naufragio y los secretos codificados en su acero retorcido. Si el colapso del barco fue una sinfonía mecánica de fallos, ¿qué revela la nueva evidencia sobre las decisiones tomadas arriba y los últimos mensajes desesperados que resonaron en la noche? Voces desde las profundidades, los últimos mensajes del Titanic y su historia inacabada. A medida que el escaneo digital recorría los restos del Titanic, lo que reveló iba más allá del acero retorcido. Cada nuevo descubrimiento se sentía como un susurro del pasado, un secreto que el Atlántico había ocultado durante más de 100 años. De repente no se trataba solo del colapso del barco. El escaneo iluminó los últimos momentos, las decisiones y el coraje de aquellos atrapados abajo. En la sala de radio Marconi reconstruida, los equipos forenses pudieron señalar el camino de las últimas llamadas SOS del Titanic. Incluso después de que el agua inundara los niveles inferiores, los operadores inalámbricos Jack Phillips y Harold Bride enviaron mensajes de ayuda hasta que finalmente se cortó la energía del barco. Sus últimas señales se debilitaron con cada minuto, coincidiendo con lo que reveló el modelo digital. Cajas de relés quemadas, fusibles fritos y un enredo de cables silenciosos y manchados de sal. La historia ya no era una cuestión de conjeturas. La evidencia estaba justo allí en el acero. Pero no solo fue la tecnología o los ingenieros quienes dejaron su huella. El escaneo descubrió un destrozado armario de metal cerca de los cuartos de los oficiales. Dentro había una lata que contenía un frágil trozo de papel. Los investigadores creen que es una entrada de registro apresuradamente garabateada mientras el barco se escoraba, anotando que las luces estaban tenues, la proa había desaparecido y los hombres aún estaban en sus puestos. Incluso en los últimos momentos, la tripulación eligió el deber sobre la fuga. El escaneo incluso pudo captar la marca del lápiz del escritor, haciendo que se sintiera como si estuvieras allí mismo con ellos, mientras la historia se daba vuelta. Había más por encontrar que solo tragedia. Entre los artefactos catalogados por el escaneo, había botas atascadas en escaleras, un reloj de bolsillo congelado, en el momento en que la popa se hundió, y baúles enteros de equipaje de primera clase. Dentro encontraron joyas, juguetes e incluso una postal no enviada, todo preservado por el frío.
Estos detalles nos recuerdan que el Titanic fue más que una leyenda. Fue una colección de vidas, sueños y últimas palabras esparcidas por el lecho marino. No se respondieron todos los misterios, pero muchos mitos finalmente fueron enterrados. No había señales de sabotaje ni carga oculta, solo las claras marcas de fallos mecánicos y el poder de la naturaleza. La historia no se trataba solo de cómo murió el barco, sino de cómo las personas a bordo lucharon por mantener viva la esperanza, incluso mientras su mundo se desmoronaba. El escaneo digital ha cambiado nuestra comprensión del Titanic para siempre. Cada paso del escáner trae nuevas pistas y con ellas nuevas preguntas. A medida que los investigadores continúan explorando, saben que aún hay secretos esperando ser descubiertos. Historias de esperanza, sacrificio y pérdida que aún no han terminado. El océano no ha renunciado a todo y tal vez nunca lo hará. Y si piensas que este es el capítulo final, recuerda que la historia del Titanic todavía se está escribiendo un descubrimiento a la vez. Entonces, ¿qué piensas? ¿Estás sorprendido por lo que ha revelado el nuevo escaneo? ¿O crees que los misterios del Titanic apenas están comenzando? Deja tus pensamientos en los comentarios. Queremos saber qué preguntas aún tienes sobre el naufragio más famoso de la historia. Si encontraste estos descubrimientos tan fascinantes como nosotros, asegúrate de dar me gusta, suscribirte y activar la campana para más exploraciones profundas. La historia del Titanic sigue escribiéndose un píxel y un secreto a la vez. Gracias por ver y hasta la próxima. Sigue buscando la verdad que yace bajo la superficie.